Muy buenas, bienvenido a un vídeo más. Estamos aquí en un escenario un poquito diferente porque estoy en Marbella. Ha sido el cumpleaños de Paula y también ahora viene el Día de los Novios. Entonces hemos aprovechado esta semana para estar fuera de casa y disfrutar un poco juntos de ese momento de pareja, también su cumpleaños y demás. Pero eso nunca es excusa para traer aquí conocimiento, para traeros un nuevo vídeo. Y hoy te quiero hablar cómo tú consigues desbloquear tus miedos, cómo tú consigues desbloquear las barreras, el techo ese que te está impidiendo cuando te sientes bloqueado, cuando tienes ansiedad, cuando sientes algún tipo de tristeza, estrés, es porque existe ahí un techo y vamos a usar aquí las leyes naturales, pero vamos a entender qué es lo que está ocurriendo y vamos a usar las leyes naturales universales para poder desbloquear todo eso. Así que quédate conmigo que como siempre tenemos nuevamente aquí nuestra pizarra. Como sabes, la uso mucho porque es muy cómoda y muy simple para explicar las cosas. ¿Ok? Bueno, primero lo que tenemos que entender es, Hugo, ¿qué es el miedo? El miedo simplemente es fe. ¿Ok? Tu miedo es fe. Hugo, ¿cómo así? El miedo simplemente es fe de que algo que no existe, vaya a ocurrir. ¿Ok? La fe también es la creencia de que algo que no existe va a ocurrir. La única diferencia entre el miedo y la fe es la vibración. Hugo, ¿qué vibración? En una, tú estás pensando, en la fe, tú estás pensando 100% que vas a tener un resultado positivo, y en el otro, un resultado negativo. ¿Pero qué ocurre? Pues que ambos no existen. Son productos de tu cabeza. ¿Pero por qué hacemos eso, no? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué eso ocurre? Bueno, tienes que pensar lo siguiente. Cuando tú decides que quieres cambiar tu vida, vamos a imaginar que este eres tú. Vamos a llamarlo el viejo tú, que eres tú ahora mismo, ¿vale? Quiere ir o quiere cambiar su vida y ser un nuevo tú. Vamos a imaginar que este nuevo tú tiene mucho dinero, ¿vale? O tiene pareja, por ejemplo. O se ha comprado una casa. O puede ser también un coche. No dibujo bien, pero espero que para ti esto sea un coche. Esto, por ejemplo, puede ser un Mercedes. ¿Ok? Este nuevo tú, que aún no existe, no en el mundo físico, en nuestra realidad, vibra a un nivel de frecuencia, este tiene un nivel de frecuencia diferente de este viejo tú. Hugo, ¿qué es el nivel de frecuencia? Es el nivel de frecuencia de tu cuerpo. Nosotros estamos formados por átomos que están en constante movimiento y por ende tiene un nivel de frecuencia. Ese nivel de frecuencia dependerá de las emociones que tú tengas. Si tú estás feliz, tienes un nivel de frecuencia. Si tú estás triste, tienes un nivel de frecuencia. Si tienes miedo, tienes un nivel de frecuencia. Si tienes fe, tienes otro nivel de frecuencia. ¿Qué ocurre cuando tú quieres cambiar tu realidad? Pues que este viejo tú tiene que moverse a una realidad, a una frecuencia que no domina, una frecuencia que no conoce. Entonces, este viejo tú, ¿vale? Es el que pone miedo en ti. Es decir, la parte tuya superior, tu yo superior, ¿vale? Que es la parte tuya misma que vive en la mente universal, en la mente infinita, siente ese miedo, pero no es miedo, simplemente es una resistencia a cambiar de frecuencia. Tú piensas que la persona que eres ahora, ¿vale? La persona que eres ahora, déjame borrar un poco esto, la persona que tú eres ahora vibra en esta frecuencia de aquí y tú ahora quieres acceder a una frecuencia superior. Y esto es lo que le da miedo a tu yo superior, es este salto. ¿Ok? ¿Por qué?
porque no lo conoce. Entonces, lo primero que tienes que hacer para dominar un miedo es entender que no eres tú quien teme. El miedo tampoco es algo malo, ni algo bueno, simplemente es una sensación, un sentimiento, una vibración de tu yo superior. No tiene nada que ver contigo. Es decir, tienes que primero salir, eres tú físico, luego tienes tu yo espiritual, el que vive en la mente infinita, puedes llamarlo como quiera, a mí me gusta llamarlo espiritual, ¿vale? Este señor de aquí es el que siente el miedo, porque es como tú en tu cabeza estás accediendo ya a esa nueva realidad, cierto que tú ahora mismo paras a pensar y consigues verte con ese dinero, consigues verte con esa casa, con ese coche, con esa chica, entonces tú ya has accedido a esa realidad con tu yo espiritual, ¿vale? Con tu yo espiritual tú ya has ido a esa nueva realidad, pero tu yo físico, el que vive ahora mismo aquí en el mundo físico, no ha accedido. Entonces este no es el que tiene miedo, es este señor de aquí. Entonces tienes que entender que cada vez que sientas miedo, no eres tú, es tu yo espiritual simplemente diciendo, oye, que nos vamos a una nueva frecuencia. ¿Esto qué pasa? Es como cuando tú vas en el coche a 80 y de repente te pones a 200 y sientes miedo. ¿Por qué? Porque has pasado de un nivel de frecuencia del que estabas acostumbrado a uno que no estabas acostumbrado. ¿Quiere decir que sea bueno o malo? No, simplemente es diferente. ¿Ok? Ok, bueno, Hugo, ¿y qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer para poder superar ese miedo? ¿Cómo superar ese miedo? ¿Cómo puedo superar ese miedo? Pues muy simple. Primero, paso 1, saber que no eres tú. Simplemente estar consciente de que no eres tú. Simplemente es tu yo espiritual que está sintiendo esa resistencia porque tú ya estás pensando en una nueva frecuencia. Entonces, saber o estar consciente de que no eres tú. ¿Ok? Segundo, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar, ¿vale?, ese miedo por coraje. Tienes que entender que el miedo, por ley de polaridad, ¿vale? Por ley de polaridad. Hugo, ¿qué es la ley de polaridad? La ley de polaridad dice que si existe un punto positivo, existe uno negativo. Y viceversa. Es decir, si existe miedo, existe en otro punto coraje. Y esto se ve mucho. Si tú a un animal le metes miedo, le metes miedo hasta que lo acorralas, de repente la ataca. Pasa del miedo al coraje. Una persona que está siempre sufriendo, de repente, ¡pum!, empieza a luchar y es la más luchadora la que lo supera todo. ¿Por qué? Porque pasa de un extremo a otro, por ley de polaridad. Pero ¿qué hace que una persona pase de un punto a otro? Pues la convicción. Es decir, la cantidad de creencia, ¿vale? O no es la cantidad de creencia, es la cantidad de concentración en la realidad positiva. Es decir, ¿cuánto tú crees que tú consigues alcanzar esa nueva realidad? Es decir, en ti, ¿cuánto crees tú, cuánta convicción tienes de que eso se va a dar? Entonces, eso te va a pasar o de aquí a aquí o viceversa. Si tú dices, no, voy a empezar este proyecto y ahora empiezan a decirte que eso no va a funcionar y ahora te van quitando esa convicción, tal, compartes con uno con otro y te quitan esa cantidad de concentración en lo positivo. Entonces tú caes en el miedo o del miedo al coraje. Entonces, cuando sientas miedo, primero, este no soy yo. Espera, mi yo espiritual ya ha alcanzado esa nueva posibilidad en el mundo espiritual, entonces él está sintiendo esa barrera de frecuencia, no soy yo. Ok, simplemente estar consciente. Segundo, entender que el miedo
del miedo al coraje, del coraje al miedo, simplemente es la cantidad de convicción que yo tengo en el resultado. ¿Esto cómo se trabaja? Esto se trabaja a través de la autoconfianza. Siempre os digo esto, autoconfianza es muy importante. Y Hugo, ¿qué es la autoconfianza? Voy a borrar esto. Autoconfianza viene de cumplir tu palabra. Cumplir tu palabra. Entonces, muy importante, si tú dices que vas al gimnasio a las 5, o a las 6 o a las 7, vas. Si tú dices que te levantas temprano, te levantas temprano. Si tú dices que ya no fumas, no fumas. Si tú dices que ya no bebes, no bebes. Si tú no cumples tu palabra, lo que estás haciendo es dañar, impactar tu autoconfianza. Y si tú impactas tu autoconfianza, estás impactando tu cantidad de convicción en el que tú consigues las cosas. Lo que hace directamente que tú sientas más miedos en toda tu vida. ¿Por qué? Porque estás como debilitado. Tu autoconfianza es baja y por eso tú sientes miedo. Entonces, paso 1, estar consciente de que ese miedo no es mío. Paso 2, saber que del miedo al coraje, del coraje al miedo, la cantidad de concentración en que se va a dar es muy importante. Y cómo yo consigo esa convicción de que se va a dar, cumpliendo mi palabra, teniendo pequeñas batallas durante toda mi vida, durante varios días. Estoy entrenando en el gimnasio, estoy controlando mi alimentación, estoy sin beber, no estoy fumando, no me estoy drogando. Eso es muy importante porque va construyendo el hombre que eres tú y el que va a ser capaz de no tener miedos. Y el tercer paso, que para mí es uno de los más importantes, ¿vale? Incluso es como una parte que tenemos, ¿no?, de nuestro cerebro reptiliano, si no me equivoco, se llama así. Y es que nosotros desde hace mucho tiempo, desde tiempos de los cavernícolas y tal, nos hemos relacionado en grupos. ¿Por qué nos relacionábamos en grupo? Porque el grupo era como estar en un grupo, era como estar vivo. ¿Por qué? Porque si tú estabas solo, los peligros que había, como animales, todo eso te podían comer. Es decir, estar fuera de algún grupo significaba estar muerto. ¿Ok? Entonces, nuestro cerebro, como vía de supervivencia, desarrolló eso, que tenemos que pertenecer a un grupo. Pero ¿qué ocurre? Para pertenecer a un grupo, tú tienes que tener las mismas. Este es un grupo, voy a llamarle G. Para pertenecer a un grupo tienes que tener mismas costumbres, forma de hablar, forma de comportarse. Es tan simple de ver. Si tú ves a un grupo de skaters, vas a ver que todos usan Vans, que llevan los pantalones rotos, llevan los pantalones bajados. Si tú ves a un grupo religioso, pues van en trajes, con la Biblia en la mano. Si tú ves al equipo del Real Madrid, pues hablan de una forma, se visten de blanco, tienen sus cánticos, tienen sus rituales. Si tú ves al Barcelona, al Manchester, da igual. Cada grupo tiene sus cosas, ¿ok? Cada grupo, existe pues miles de grupos. Y aquí está la clave. Nuestra familia también es nuestro grupo, ¿vale? Grupos. Voy a poner aquí grupos solo para que te acuerdes. Grupos. ¿Qué ocurre cuando tú quieres cambiar tu realidad? Tú estás saliendo de este grupo. Tú cuando quieres cambiar tu realidad, imagínate que tú quieres dejar de fumar o ganar dinero. Vamos a poner aquí, quieres dejar de fumar o ganar dinero. Vamos a ver si a mí me sale aquí un cigarrito. Tú quieres dejar de fumar o ganar dinero. ¿Qué ocurre? Tú estás saliendo de este grupo y cuando tú sales de un grupo, si te acuerdas, te dice tu cerebro, cuidado, cuidado, si te quedas solo, vas a morir. Ese es el pensamiento rápido de tu cerebro reptiliano, es la parte del cerebro que toma decisiones sin pensar. Es el que te hace comprar cuando no quieres comprar y luego buscas algo que justifique esa compra. Esa parte del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú intentas cambiar tu realidad,
es para tu cerebro, significa muerte, y esto causa el miedo físico, ¿ok? Tu yo espiritual tenía ese miedo, ese bloqueo de saltar, pero tu yo físico tiene miedo. ¿Pero de qué tiene miedo? Aquí es donde la gente se equivoca. La gente se cree que les da miedo la nueva realidad. No, no les da miedo la nueva realidad. Lo que les da miedo es el qué va a decir de mí mi círculo. Mi círculo o mi grupo. De aquí viene tu miedo. Entonces, aquí es donde tienes que atacar. Primero, el círculo en el que tú estás es un círculo del que tú quieres pertenecer. La respuesta es sí, pues realmente no deberías de estar haciendo lo que estás haciendo, dejando de fumar o ganando dinero. El círculo en el que tú estás es un círculo al que tú no quieres pertenecer. Cuando yo me refiero a pertenecer es tener las mismas características, los mismos rituales, rutinas, etc. Si no quieres pertenecer a ese círculo, ¿qué más da lo que te van a decir? ¿Qué más da? No importa. Simplemente sigue haciendo lo que estás haciendo, pero consciente de que ese miedo va a estar presente y que tú lo vas a tener que ir superando con autoconfianza, con hábitos que vayan en dirección al nuevo hombre que tú quieres crear, a la nueva mujer que tú quieres crear, a esa persona que está en tu cabeza que ya no fuma, a esa persona que está en tu cabeza que ahora gana X dineros al mes, y alimentas esa imagen en tu cabeza, y en el mundo físico pones acción, trabajas, estudias, vas al gimnasio, no fumas, no bebes, lo que te hace salir de este círculo. Cuando sales de este círculo, rápidamente sientes miedo, pero ya entiendes lo que es el miedo. Simplemente es una alerta. Oye, estás accediendo a una nueva frecuencia. Alerta, alerta. Estás accediendo a una nueva frecuencia. Alerta, alerta. Estás saliendo del grupo en el que estás. Y es lo que quieres. Entonces, siempre vas a sentir miedo. ¿Por qué? Porque si tú quieres seguir creciendo, cuando tú llegues aquí a los 5.000 al mes, por poner un ejemplo, 5.000 euros al mes, vas a pertenecer a este grupo. Pero si tú quieres luego ir a los 20.000 euros al mes, aquí vas a pertenecer a otro grupo. Entonces, este salto, de nuevo, te va a generar miedo. Pero el miedo no tiene que ser un bloqueo, simplemente es un aviso. Y trátalo de esa forma. Simplemente me está avisando, mi yo superior me está avisando de que está cambiando de frecuencia, y mi yo físico me está avisando que me estoy saliendo de este círculo para ir a otro. ¿Ok? Así que trabaja tus miedos, trabaja sobre todo tu autoconfianza y mantén tu conciencia en esto. Oye, siento este miedo, ¿por qué? Porque me estoy saliendo del círculo en el que pertenezco, ¿qué es lo que yo quiero? Sí. Y mi yo superior me está diciendo que ya está accediendo a nuevas frecuencias. Ok, todo marcha tal como quiero. Debo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Espero que este video les haya quedado claro. Espero que tú puedas trabajar ahora todos tus miedos, estar consciente de que no tiene que bloquearte para nada. Simplemente es un aviso, es como una alerta ahí que si salta, pues ya sabes por qué estás saltando, porque realmente estás haciendo lo que tienes que hacer. Si no te ha quedado algo claro, déjame en los comentarios, y si te ha gustado este vídeo y tú quieres seguir profundizando en mentalidad, en leyes universales, en desbloqueos de nuevos niveles de vida, te invito a que participes en mi sala de mentalidad, donde trabajamos todo esto cada semana. Te dejo aquí el enlace a mi Instagram, y cualquier cosa que necesites, me mandas ahí un mensaje directo y veo cómo te puedo ayudar. Un saludo, chao.